y, obvia- y obviamente que después vamos a compartir pantallas y vemos un PowerPoint y comenzamos este taller, ¿sí? Experiencias extrasensoriales se llama este taller. Primero me voy a presentar. Mi nombre es Noelia Verena Recalde. Soy licenciada en filosofía, licenciada en teología, profesora en ambas. Hice un posgrado en bioneuroemoción en el Enric Corbera Institute y actualmente me dedico a las terapias alternativas, a la bioneuroemoción y a la terapia de regresión en particular, que también tomé el curso con la doctora Claudia De Vicenzi. Em, Toda mi área de investigación desde hace unos 10 años aproximadamente hasta el día de la fecha es la teoría de la metempsicosis, que es la teoría de la reencarnación en la antigüedad. Actualmente curso un doctorado sobre ese tema, que está llevando un poquito más de tiempo que lo normal, pero bueno, era lo que tenía que pasar dado la cantidad de actividades que tengo. Soy profesora de una materia que es una materia común a todas las carreras en la Universidad Iberoamericana Torreón, en México, es una carrera a distancia. Soy profesora de la materia Diálogo Interreligioso. No sé si lo dije. Y bueno, esos son por el momento mi carrera académica. Actualmente, fundamentalmente, me dedico y me especializo en todo lo que tenga que ver con el estudio e investigación de la teoría de la reencarnación, tanto en Oriente como en Occidente, es mi tema doctoral. Y también eh, estoy escribiendo actualmente dos libros, uno novela, o sea, un libro novelado y otro libro que es un poco más académico, que no tiene que ver con la tesis doctoral, fundamentalmente. Bien, tengo escritos cuatro libros. Uno es un tratado de filosofía política que se llama tanatofobia. ¿Sí? Tanatofobia es un término psicológico que significa miedo a la muerte, pero en este caso está tomado para el lado de la filosofía. Fue mi tesis de licenciatura. Y una novela que está dividida en tres partes. Es una trilogía que se llama El reino de las tragedias, que es una novela muy entretenida, no es porque la haya escrito yo, pero es muy entretenida, que también trata sobre la reencarnación y una historia que ha quedado inconclusa en el pasado. En ella se pueden encontrar muchísimos aspectos también muy académicos, pero novelados. Así que bueno, esto no lo cuento nunca, es la primera vez que lo cuento en un taller, así que bueno, siempre me lo olvido, no sé por qué. Como todos ustedes saben, hoy el taller es sobre experiencias extrasensoriales, entonces vamos a compartir un PowerPoint. Ustedes pueden desbloquear sus micrófonos las veces que quieran y hacer todas las consultas y todas las preguntas que quieran. La finalidad de estos talleres que yo hago gratuitamente todos los miércoles es brindar un poco de conocimiento sobre todos estos temas que por lo general están muy vistos desde algunos ámbitos como esoterismo barato o están muy ridiculizados, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Yo, bueno, ahora que me he metido un poco más en el mundo de las terapias alternativas, etcétera, me doy cuenta que ha aparecido mucho hater y eso me imagino que es porque hay mucha desinformación con todo este tema. Entonces, nada, simplemente me interesa mucho que todos ustedes puedan complementar sus conocimientos base, que pueden ser muchos o pocos, no importa, este, de esta manera, ¿no? ¿Alguien puede decirme si todo se ve perfecto, si estamos viendo todos la pantalla como corresponde? No se cubre toda la pantalla, ¿no? ¿No? A ver, No. qué raro. ¿Los demás la están viendo igual? Sí, sí. Taller de microenseñanza, experiencias extrasensoriales, ¿eso se ve? Sí, Sí, eso se ve, se Y, ve. y del otro lado como una especie de hombre meditando en el aire. Sí, Ah, sí, bueno, eso capaz que está hice, bien. Ok. capaz que hice un PowerPoint medio difícil, Es pero un poco más chico de lo habitual, pero se ve perfecto, sí. sí, porque me pareció muy lindo el diseño, pero bueno, capaz que confunde un poquito. Les pido disculpas por eso. Bien, entonces, después ustedes, cada uno de ustedes me va a decir si en algún momento de su vida ha tenido alguna experiencia extrasensorial. Yo me imagino que muchos de nosotros las hemos tenido, pero por lo general no lo transmitimos por motivo de vergüenza, porque no nos van a creer, porque qué van a pensar y la gente va a decir que estoy loca y capaz me mandan al psiquiatra. Pero en realidad, señores, es mucho más normal de lo que ustedes pensarían y hay personas muy interesantes
y muy especializadas y con muchísimos años en carreras científicas completamente avaladas por la ciencia que hoy en día están en el pleno estudio de todas estas temáticas, como el doctor Manel Sanz. Lo vamos a ver ahora en un ratito. Gise, cambié el PowerPoint y muchas de las cosas que voy a decir hoy para vos, para que me sigas queriendo como siempre, porque pobre Gise se come el mismo Yo te PowerPoint. amo igual. Me alegro un montón, yo necesitaba escuchar Siempre. eso. Entonces, mis amores, vamos a comenzar. Cuando hablamos de experiencias extrasensoriales, lo primero que tenemos que tener en cuenta es algo de historia, ¿sí? Ustedes tienen que tener en cuenta que este es un taller que va a ser relativamente corto, va a durar más o menos una hora, y hay un montón de temáticas que obviamente no se pueden abordar por cuestiones de tiempo, ¿sí? Entonces, me gustaría simplemente darles como un pantallazo sobre todos estos temas y que ustedes puedan en algún momento después interiorizarse e ir buscando su propio camino, ¿sí? Ir investigando por los lugares que más les interese. Les pido, porfi, si pueden silenciarse. No sé quién está no silenciado. Ahí estamos. Perfecto. Em, Entonces, que cada uno de ustedes pueda ir siguiendo su propio camino e ir encontrando respuestas por los lugares que más les sirvan, que a veces no son para todos el mismo, ¿sí? Entonces, lo que estamos viendo en pantalla es un tipo de homínido. Homínido es una especie previa al Homo sapiens sapiens, que es el hombre actual, que vivió más o menos en la misma época que el nacimiento del Homo sapiens sapiens. O sea, este es un tipo de homínido encontrado hace no tanto tiempo, en 2003 que vivió más o menos en la misma época, 300.000 años antes de Cristo, que fue la misma época donde se encontraron los primeros vestigios de los seres humanos modernos, actuales. Eh, bueno, vivió en la misma época que este primer ser humano. Se lo llama Homo naledi, ¿sí? Naledi porque es una lengua de un pueblo tribal que vive en toda esa época, perdón, que vive en toda esa zona, que es la zona de Johannesburgo en África, ¿sí? Entonces, un grupo de arqueólogos, liderados por el arqueólogo Dreller, descubrieron en 2003 unas cuevas subterráneas en la zona de Johannesburgo, en África, que tenían más o menos unos 2 kilómetros hacia abajo, ¿sí? Estos arqueólogos entienden que ese tipo de cuevas o de excavaciones hechas en la tierra tenían varias particularidades, pero no tenían una sola finalidad. No parecían cuevas que hubiesen sido hechas para escondite de las personas, sino que podrían haber tenido finalidades un poco más rituales. Obviamente que como esta es una zona donde habitaron los humanos modernos hace 300.000 años, los arqueólogos pensaron que se iban a encontrar con este tipo de homínido, ¿sí? Con el Homo sapiens sapiens y determinadas características que este tipo de homínido podía llegar a tener. Sin embargo, cuando realizan algunas excavaciones, encuentran dos especímenes de una nueva especie. Un hombre grande, ¿sí? Más o menos unos 20 y pico, 30 y pico de años, y un bebé. Entonces se meten por estas cuevas. Yo después les voy a decir porque hay un documental en Netflix donde se muestra y se cuenta toda la excavación, pero estos arqueólogos se meten por esta cueva, hacen los 2 kilómetros que tenía la cueva hacia abajo para encontrarse con algunas cámaras funerarias, ¿sí? Y en esas cámaras funerarias había rituales mortuorios hechos. Perdón que yo sigo aceptando gente. Bueno, por ahí apareció alguien, no lo pude admitir. A ver si me permiten un segundito. Ahora seguimos con la presentación. Ahí estamos. Bien, perfecto. Entonces, los arqueólogos cuando ingresan por estas cuevas, digamos, y se encuentran con estas cámaras funerarias, lo que terminan descubriendo es el esqueleto de un hombre grande y el esqueleto de un bebé. ¿Por qué esto es importante, gente? Porque cuando se llevan a se rescata el esqueleto del bebé, como se hace como se hace como cuando se encuentra un mamut o cualquier em,
o cualquier especie que sea muy antigua y que se puede llegar a desintegrar o lo que sea, se lo envuelve en una capa de yeso, de muchas capas de yeso, y se lo traslada a un laboratorio. Cuando lo trasladan a un laboratorio, lo meten en un tomógrafo, que ese tomógrafo solo al contacto con un ser humano podría matarlo por la cantidad de rayos, pero está diseñado justamente en una universidad en Estados Unidos, está diseñado justamente para fósiles, ¿sí? Entonces, cuando ese tomógrafo hace zoom sobre lo que hay dentro de ese paquete que armaron los arqueólogos, encuentra el esqueleto de un bebé con una piedra en la mano. Ustedes me van a decir por qué esto es tan relevante si lo que vinimos a ver acá son las famosas experiencias extrasensoriales. Porque estos son los comienzos de la ritualística, ¿sí? Y de no solo de la ritualística, sino del miedo, del temor, de la aversión a la muerte y del respeto a ella. Pero fundamentalmente de honrar la muerte y a las personas que la transitan. Entonces, lo que los arqueólogos encontraron fue una especie de ritual mortuorio funerario. Después les voy a contar un montón de otras cosas que se encontraron también en la cueva, pero fundamentalmente fue un ritual mortuorio funerario de un niño pequeño que había fallecido pocos días después de nacer. ¿Y por qué es importante la piedra que el niño tenía en la mano? Porque fue como que alguien le puso la piedra en la mano y le dijo, jugá en otra vida, ¿sí? Esta es la interpretación que hacen los arqueólogos de este descubrimiento. Fue un tipo de homínido que no tenía la capacidad ni los centímetros cúbicos, la capacidad craneal ni los centímetros cúbicos de materia gris para conformar al hombre humano moderno, como fue el Homo sapiens sapiens, que vivió en la misma época, pero sin embargo, este tipo de homínido ya tenía una capacidad de entender, de apreciar, de valorar y de distinguir la vida de la muerte y aparte de esto, de honrarla, ¿sí? Este tipo de homínido fue muy importante para el descubrimiento de la historia. Ustedes saben que la historia está todo el tiempo redescubriéndose, gracias a la arqueología en gran parte y a la antropología por otra parte. Em, y fue un excelentísimo descubrimiento porque aparte también los arqueólogos pudieron entender que este tipo de especie hacía un largo recorrido que les llevaba días hasta llegar a ese lugar donde enterraban a sus muertos. O sea que había todo un ritual donde toda la comunidad se juntaba para honrar la muerte del fallecido. Había ustedes ya lo van a ver, está el documental de Netflix que se llama La Cueva de los Huesos, ¿sí? Si quieren, anótenlo porque es un documental fascinante y maravilloso. Em, en ese documental se muestran que hay otras cuevas alrededor, ¿sí? Donde ellos paraban, donde prendían fogatas, donde comían, se llevaban sus alimentos, sus animales cazados, al otro día seguían viaje. Es una cueva 2 kilómetros hacia abajo, así que imagínense lo difícil que era traspasar algunos portales, ¿sí? Algunos recovecos. Sin embargo, todo esto lo hacían porque la muerte fue más allá que de motivo de desconcierto, temor y huida, y el hombre ha escapado de ella enérgicamente mucho tiempo, también ha sido motivo de honra, ¿sí? Y de acompañamiento. Es un momento en el que cualquier comunidad tribal se juntaba y valoraba y respetaba ese momento. El descubrimiento de la piedra en la mano de este pequeño bebé le indica a los arqueólogos, entre muchas otras teorías, que ese pueblo que acompañaba esa muerte pudo haber dicho en otra vida jugá con esta piedra, ¿sí? Como que pudieron haber sido los primeros vestigios no humanos de querer honrar y entender el paso de la vida hacia otro tipo de vida. Entonces, vamos a ver a dos personajes maravillosos de esta época, aunque ya fallecidos, ¿sí? Pero son, bueno, de la época moderna y de la posmodernidad. El doctor Raymond Moody, que es el doctor que está en la primera foto, y la doctora Elizabeth Kubler-Ross, que es la señora que está en la segunda foto. El doctor Raymond Moody es uno de los primeros, es psiquiatra, filósofo, fue, perdón, psiquiatra, filósofo, em, es el primero que habla de las SM. Las SM son las experiencias cercanas a la muerte. Hay un tipo de muerte, ustedes saben que la muerte tiene varias etapas hasta llegar a la definitiva, que es ese tipo de muerte donde ya no se vuelve hacia atrás, está denominada muerte clínica. Entonces, Raymond Moody tuvo
la suerte, por decirlo de alguna manera, de encontrarse dentro de los cuidados paliativos con personas que pudieron atravesar el umbral de la muerte y volver para contarlo. Entonces fueron personas que estuvieron en muerte clínica, ¿sí? Que es cuando ya no hay signos vitales, cuando la persona ya no tiene posibilidades de revivir, y sin embargo han vuelto. En Estados Unidos, por ejemplo, había hace unos años una práctica que hoy en día está prohibida, que es que cuando ya ninguna máquina sirve o funciona para traer de vuelta a la vida a una persona, entra un hombre a la sala y da un golpe certero en una parte del pecho, tratando de que el corazón se revitalice y vuelva, ¿sí? O sea, que los latidos vuelvan. Este fue el caso de un hombre que, estando en esa situación, logró volver con este golpe certero en el pecho. Y cuando logró volver, le comentó a todos los médicos lo que había visto. Y como esta práctica estaba prohibida en Estados Unidos, los médicos lo negaron. Sin embargo, él les dijo que lo había visto. Este fue un paciente de Raymond Moody, ¿sí? Este es el momento en el que Raymond Moody dice que sus pacientes, cuando vuelven de la muerte clínica, tienen estas famosas experiencias cercanas a la muerte, donde dice que se encuentran con seres amados fallecidos, mamá, la abuela, papá, algún hijo que se perdió muy tempranamente, y otros que dicen que vieron figuras divinas, que por lo general siempre están muy relacionados con el tipo de religión que cada persona tenga, ¿sí? Con, por lo general los que son católicos ven a Cristo, los que son musulmanes tienden a ver a Alá o a Mahoma. Los que pertenecen al judaísmo tienden a encontrarse con Moisés o ven una luz azul. Los judíos creen que cuando ellos mueren ven un túnel con una luz azul, distinto a los cristianos que tienden a ver una luz blanca o dorada, ¿sí? Entonces, de este tipo de experiencias, Raymond Moody acumuló muchas, pero había algunas experiencias que eran particularmente más interesantes que otras porque los pacientes daban detalles muy certeros de lo que había pasado en el lugar una vez que ellos habían estado en ese tipo de muerte. Por ejemplo, un médico que se le cayó su lapicera y terminó debajo de una silla y el paciente supo reconocer dónde estaba la lapicera una vez que volvió de esta muerte clínica, ¿no? Porque dijo que había salido de su cuerpo, desde arriba se había visto y durante la operación había visto que al médico se le había caído la lapicera debajo de la silla. Por tanto, todo este tipo de experiencias que fueron y que son hasta el día de hoy eh, fundamentalmente extrasensoriales, ¿sí? Que traspasan y trascienden los sentidos, se las conoce como experiencias extrasensoriales porque tienen todo un trasfondo empírico, ¿sí? Están basadas en la experiencia de cada persona. De estas se han acumulado muchas. Entonces, Raymond Moody en un momento abandonó un poco la medicina y comenzó a estudiar filosofía, de hecho es filósofo, y empezó a escribir libros, vida tras vida, o La vida después de la muerte, son algunos de sus libros. Son fundamentalmente los precursores de este movimiento. Chicos, yo les doy toda esta información para que ustedes después puedan ir buscando los autores e interiorizándose un poco más sobre todos estos temas que de hecho son más que muy interesantes, ¿sí? Por otro lado, la tenemos a la doctora Elizabeth Kubler-Ross. Esta señora maravillosa también es una de las precursoras de la CCM, la mayor de 8 hermanos, tuvo una madre en estado de cuadriplegia, unos 4 años en silla de ruedas. No podía entender ella por qué le pasaba lo que le pasaba, fue la única que se hizo cargo de su madre. Tenía una doble nacionalidad, suiza y estadounidense. Eh, una de las doctoras más importantes de la época, porque tuvo justamente varias de estas experiencias, pero lo de ella trascendió un poco más porque una de sus pacientes que había fallecido recientemente, hacía una semana aproximadamente, apareció en su escritorio una mañana y le pidió que redactara una carta. Y el alma de esta paciente le dijo todo lo que tenía que decir y ella le iba anotando en una carta que después llevó a la familia de esta paciente. Y la familia reconoció que fueron todo cosas pendientes que quedaron para hacer de esta paciente previo
a su fallecimiento, como que se fue en un momento temprano y no llegó a cumplir todo lo que quería cumplir. La doctora Kubler-Ross tiene un libro que se llama La muerte, un amanecer. Es un libro hermosísimo, alucinante, donde cuenta historias de su propia vida y de sus pacientes en general. La historia de esta mujer está dentro de ese libro. Se los recomiendo muchísimo porque realmente es muy interesante. Ella luego también tuvo una experiencia mística muy importante. La tuvo en una montaña, en un retiro espiritual que hizo, donde se vio cara a cara con su esencia, con lo que podríamos hoy denominar la supraconciencia, ¿sí? Que ahora en un ratito vamos a hablar de qué es. Y a partir de ese momento no fue nunca más la misma y se dedicó fundamentalmente a todo este tipo de experiencias extrasensoriales que estaban teniendo sus pacientes. ¿Sí? Ustedes saben que la medicina clásica tiende a no dar demasiada importancia, como la mayoría de las ciencias, a todo lo que no sea científico. El método científico tiene determinadas reglas, algo tiene que ser comprobable, corroborable, refutable, ¿sí? En este tipo de experiencias, todos estas características del método científico los tenemos que tirar a la basura porque no hay posibilidades de corroboración, refutación, comprobación, ¿sí? Entonces, simplemente lo que nos quedan son los estudios de casos. Los estudios de casos es algo que yo les digo siempre en todos los talleres antes de los jueves, ahora de los miércoles, que es muy importante en el estudio de las vidas pasadas, fundamentalmente de los niños que recuerdan vidas pasadas, ¿sí? Y ahora dentro de un ratito vamos a hablar de un psiquiatra encargado de eso. Por último, si ustedes ven por aquí, el punto 3, no puse foto de él, aún vive y pueden encontrar algunos de sus videos en YouTube. El doctor Enrique Benito es un español, los españoles están a full con todos estos temas. Enrique Benito se encarga, hoy en día es un médico también español que se encarga de los cuidados paliativos. Em, Esto que les voy a decir es muy importante. Los cuidados paliativos, la medicina, chicos, se encarga fundamentalmente de ayudar a la gente a no morir, ¿sí? De sanar a la gente. Pero a nadie se le enseña a morir, justamente. Entonces, cuando vos tenés una enfermedad terminal y sabes que no te queda mucho tiempo de vida, no necesitas tal vez mucha gente desesperada por salvarte cuando ya sabemos que eso no va a ocurrir, sino tal vez más gente acompañando ese proceso. Enrique Benito hace una analogía que para mí es hermosa y es muy interesante, que dice que es como si todos nosotros nos subiéramos a un avión y en el avión el piloto en algún momento, cuando ya el avión despegó y está en el aire, sale y dice, bueno, yo no sé aterrizar, ¿no? Entonces se pone el paracaídas y se tira. Y todo el avión entra en pánico porque no hay quien aterrice el avión. Entonces a todos se nos enseña a subirnos al avión, a despegar y a sobrevolar, o sea, a nacer, a crecer y a atravesar la vida, pero a nadie se le enseña a morir. Y cuenta también una anécdota bastante entretenida que dice que uno de sus pacientes estaba también en estado moribundo, le quedaba muy poco y él le dijo en su momento, antes de dedicarse a todo esto, le dijo que tenía el potasio muy bien. Y el paciente le dijo, me alegro, doctor, que me voy a morir con el potasio bien. Entonces, este tipo de práctica médica, ¿sí? La de los cuidados paliativos, es fundamental en el estudio de la CCM, porque por lo general este tipo de médicos ayudan a las personas a morir, pero a veces no mueren, a veces vuelven. Y lo que tenían que hacer simplemente era traer un mensaje. Les digo esto porque fue una de las experiencias que justamente tuvo Enrique Benito. He aquí el rey de las experiencias extrasensoriales actuales. Este hombre es el doctor Manel Sanz Zagara. Actualmente vive una persona inteligentísima, jefe de cirugía en un hospital español también. Por eso les decía que los españoles están muy a full con todos estos temas. Em, Actualmente da charlas por todo el mundo sobre el tema de su libro, que es la supraconciencia. Él dice que la supraconciencia, perdón, es un tipo de conciencia no local. Esto quiere decir que es lo que pervive en la muerte. Cuando muere el cuerpo,
Nosotros cuando estamos en vida tenemos un determinado tipo de conciencia que es la que nos ayuda a manejarnos en la vida. Ahora, hay un tipo de conciencia que es no local, o sea que no habita únicamente en el cuerpo, sino que puede habitar fuera del cuerpo, que es con la que nos encontramos una vez que morimos. Pero también nos podemos encontrar con ella en otros momentos importantes. Por ejemplo, el estado hipnagógico. El estado hipnagógico es un estado intermedio entre el sueño y la vigilia. Es ese segundito antes de dormirnos y ese segundito antes de levantarnos. Es un estado de muchísima conexión donde creen, fundamentalmente los monjes budistas, que nosotros conectamos con ese otro mundo, con esa conciencia extrema, eh, con Dios. Lo pongo entre signos de pregunta. Porque es justamente los momentos donde se pueden generar canalizaciones, donde la gente escucha cosas. No sé si les ha pasado, a mí me pasa mucho, de tener siempre las notas del celular o una libreta en su mesita de luz, porque de repente baja una información y la notan, ¿no? Y capaz que en el momento no tiene mucho sentido, pero después con el paso de los días eso se va como materializando. Bueno, yo lo que hago siempre es que la googleo al otro día. Entonces ahí voy viendo como, bueno, si me quisieron dar un mensaje, quiero como ir encontrándole el significado. Porque esto es otro tema también, pero como digo siempre, el lenguaje del inconsciente es el lenguaje de la metáfora. Por tanto, cuando a nosotros nos llegan informaciones que no entendemos, en realidad lo que no lo entiende es nuestra parte consciente, pero nuestra parte inconsciente está muy clara de lo que ese mensaje quiere decir. Por tanto, lo que hay que hacer es investigar y conectar para poder llegar a entender o a mostrarle a la parte consciente qué es cuál es el mensaje que se nos quiere dar, ¿no? El doctor Manel Sanz actualmente vive, tiene 80 años y como les decía, da conferencias prácticamente por todo el mundo y tiene todo agotado. Em, Creo yo que lo que pesa mucho de estas personalidades es la experiencia. Es la experiencia dentro del hospital, ¿sí? Em, También un paciente de Manel Sanz tuvo una de estas experiencias increíbles y fue el motivo por el cual él empezó con todas estas investigaciones, ¿sí? Es un hombre que está formado en el método científico, pero entiende que el método científico no puede dar algunas respuestas. Y ahí es donde se genera como esa pequeña brecha, donde podemos empezar a preguntarnos por cosas que los filósofos, los primeros filósofos de los primeros siglos previos a Cristo ya se habían preguntado. ¿Qué es el hombre? ¿Qué somos? ¿A dónde vamos? ¿Y para qué estamos acá? Esas son las preguntas que nos hacemos nosotros en ese pequeño estado de conciencia elevado cuando hacemos meditaciones. Chicos, si tienen, yo digo chicos porque estoy acostumbrada a la universidad, pero si ustedes tienen alguna pregunta, gente, lo que quieran, ¿eh? Pueden ir desbloqueando sus micrófonos y vamos charlando. Igualmente ahora yo cuando termino vuelvo al Zoom y ahí ya podemos charlar todo el tiempo que necesiten. Bien, esto que vamos a ver ahora, nuestra dulce Gise que anda por acá en el Zoom, ya lo escuchó 70 veces, pero yo por acá tengo mucha gente nueva que todavía no ha escuchado nada de estos temas, entonces, perdón Gise, pero tengo que repetirlo. Ustedes saben que hay todo un estudio de muchas personas, o si no lo saben, se van a enterar ahora, de muchas personas muy capacitadas y justamente del área de las ciencias que está estudiando todos los temas de la vida tras la vida. De hecho, se han escrito muchos libros. Voy a empezar de Ian Stevenson para abajo. El doctor Ian Stevenson, catedrático de la Universidad de Virginia, jefe de departamento de psiquiatría, en un momento decide empezar a estudiar por qué hay niños que dicen recordar vidas pasadas y por qué estos niños recuerdan estas vidas pasadas hasta una determinada edad, que es entre los 7 y los 8 años. Estos niños que dicen recordar sus vidas pasadas dan detalles bastante interesantes y bastante certeros de los lugares en donde estuvieron antes. ¿Y por qué es esto, gente? Porque los niños hasta los 7 años no tienen todavía terminada de formar la corteza prefrontal, que es la parte del cerebro que maneja la conciencia. Por tanto, estos niños están conectados
con otras dimensiones y pueden tener todavía recuerdos o manifestaciones de otros momentos históricos. Todo esto siempre creyendo y siempre dando por sentado que existe la reencarnación, ¿sí? Ustedes no van a escuchar nunca de una manera distinta lo que sus hijos le van comentando si ustedes no creen en la reencarnación. Van a pensar que son meras fantasías de niños, ¿sí? Pero en realidad hay muchísima información que nosotros podemos sacar de nuestros hijos si les prestamos mucha atención, desde que empiezan a hablar hasta los 7 o 8 años. De hecho, después hay niños que se acuerdan mucho más y adultos que vienen a mí a hacerse regresiones que me dicen, yo me acuerdo perfecto de otra vida que me pasó esto, ¿sí? Incluso las manifestaciones corporales, bueno, hay muchísimas cosas que nos pueden conectar con otros momentos históricos o con nuestro árbol genealógico. Bien, el doctor Ian Stevenson lo que hace es empezar a estudiar a estos niños y documenta más de 6.000 casos de niños que recuerdan vidas pasadas. Muchos de ellos dan detalles exactos de otros lugares en los que han estado. Por ejemplo, un niño que decía que había vivido en una playa, en una casa blanca en la playa. Dio detalles de dónde estaba la casa, cómo se llamaba la zona, una zona de Estados Unidos, una zona costera en Estados Unidos. La madre contacta a Ian Stevenson eh, para ir a hacer un viaje conjunto y encuentran la casa. De hecho, esa casa estaba habitada por otra familia y el niño apenas entra dice que quería ver a su papá, que estaba en la segunda habitación que tenía un baño y efectivamente esta gente le dice, sí, la segunda habitación tiene un baño y el niño entra y reconoce muchas cosas de la casa, de la zona, pudo reconocer dónde estaban las puertas de salida, cosas que son medias imposibles si el niño no estuvo en ese lugar antes, ¿sí? Por eso todos estos estudios y estas investigaciones las hacen actualmente psiquiatras y psicólogos. En otro momento las hacían los filósofos, que fueron los primeros que empezaron a preguntarse por la vida tras la vida o por la vida tras la muerte. Jim Tucker es un discípulo de Ian Stevenson y Jim Tucker hizo algo súper interesante. Em, por favor, les pido si alguno no está silenciado, si podría silenciar, más que nada porque se me hace mucho eco por acá. El doctor Jim Tucker, nuevamente discípulo de Stevenson, también catedrático de la Universidad de Virginia, lo que hizo fue documentar 3.000 casos en Oriente y 3.000 casos en Occidente de niños que recordaban vidas pasadas. Esto es fundamental. ¿Por qué es fundamental? Porque los niños en Oriente, gente, en la India, en Nepal, nacen, viven y mueren con la idea de la reencarnación. Es cultural. Nacen sabiendo que van a morir y que van a reencarnar. Mientras que los niños en Occidente nacen con la idea cristiana de cielo e infierno. Nacemos, vivimos, morimos y nos vamos al cielo o al infierno. Más allá de que hoy esté muy ampliada y muy distribuida todo el tema de la globalización, ¿sí? Por tanto, es fundamental entender esto porque hay algo que está de base en estos niños que no es cultural, ni social, ni familiar, que no tiene que ver con la enseñanza de los padres, que no tiene que ver con la enseñanza de la sociedad, ni con la cultura que atraviesa. Hay algo que subyace a estos niños entre que nacen, que empiezan a hablar y los 7 años, que dice que ellos ya estuvieron en otros lugares antes. Incluso hay un caso, creo que fue en Nepal, de un niño que reconoció quién había sido su asesino en otra vida y que dijo dónde estaba tirado su cuerpo. Y pudieron ir a encontrarlo. Dijo que un vecino de él lo había matado de un hachazo y que había tirado el cuerpo en un descampado que estaba cerca de su casa. Y fueron a ver al vecino y fueron a encontrar el cuerpo y encontraron todo. Al hombre con el hachazo en el lugar descampado donde el niño decía que estaba. Y obviamente que este, ¿cómo se llama? Este vecino no fue apresado porque no había pruebas contundentes. Era un niño simplemente diciendo que había sido él, pero no había otras pruebas. Y obviamente que no hay leyes para todas estas cosas y menos en algunos pueblos de Oriente. Brian Weiss, todos lo conocemos, ¿sí? Brian Weiss, el querido y amado Weiss, que era un escéptico completo de todos estos temas, también psiquiatra, director del Departamento de Psiquiatría del Hospital Internacional de Miami. A Brian Weiss se le sienta en su diván un día una chica
que él en su libro la denomina Catherine, pero en realidad no se llamaba Catherine, lo hizo para cuidar su imagen. Y Catherine desciende 86 vidas pasadas. Y en ese descender o regresionar a esas 86 vidas pasadas, lo que hace es darle a Brian Weiss muchos datos de su vida que él no sabía. Por ejemplo, que su hijito de 11 días, que había nacido y había muerto por una cardiopatía, había venido a saldar por amor el karma de todo su árbol. Brian Weiss iba a ser cirujano, no sé si todos lo saben, y deja la carrera y se va hacia la psiquiatría justamente porque sentía que la medicina no estaba tan evolucionada como para haber salvado a su pequeño niño. Entonces decide únicamente eh, cambiar de carrera y dedicarse a la psiquiatría. El libro más conocido de Weiss, me imagino que todos lo sabemos, se llama Muchas vidas, muchos maestros, ¿sí? Al que no lo haya leído, gente, se los recomiendo. De hecho, hay una chica que tiene una voz extremadamente dulce, es muy amena para escuchar, que subió el audiolibro gratuito a YouTube. Así que si quieren, el que quiera este audiolibro, me lo pide y yo lo busco y se los paso, ¿sí? Y después tenemos un personaje maravilloso, pero un poco más antiguo, Hippolyte Léon de Nizar-Rivel. Ahora les digo por qué se le decía Allan Kardec. Léon de Nizar fue un espiritista del siglo XVIII en Francia, post-Revolución Francesa, perteneciente a la sociedad científica. Así que imagínense que sociedad científica y espiritista no iban de la mano, ¿no? El primero pertenece a la sociedad científica. Una vez que caen las monarquías cae la monarquía en Francia, se le corta la cabeza a, a María Antonieta y marido, em, se conforma una sociedad científica que está en contra de todo lo espiritual y de toda la iglesia, fundamentalmente, de la iglesia católica, con la Inquisición y todo. Y León de Nizar formaba parte de esta institución. Bueno, León se empieza a enterar de que hay algunos lugares donde hay mesas que giran y que vuelan, ¿no? Y que eso lo hacen una especie de espíritus. Entonces empieza a ir a estos lugares y a decir, bueno, quiero ver, ¿no? Me parece que esto es mentira, pero quiero ver. Entonces se acerca únicamente a estos lugares para terminar comprobando que es verdad. En una sesión espiritista, un medium canaliza a un amigo de León de Nizard de otras vidas que todavía no había encarnado y le dice que él en otra vida se llamaba Allan Kardec y que había sido un sacerdote druida del norte celta. Entonces, por eso les recomiendo también la película que está en Netflix que se llama Allan Kardec, ¿sí? ¿Por qué es importante esto, gente? Porque son los comienzos de las experiencias extrasensoriales que se dieron toda la vida. Seguramente los campesinos del siglo VI antes de Cristo en Siria también tenían experiencias extrasensoriales, pero los casos documentados son los que nos interesan, porque son los primeros casos donde se tiene alguna que otra prueba. León de Nizar-Rivel tiene varios libros. El más conocido es el libro de los espíritus, yo lo tengo en mi biblioteca, y después tiene otro que es el libro de los mediums, donde él interroga a muchos mediums y a muchos espiritistas que dicen canalizar lo que les dicen de arriba, y les hace la misma pregunta a cada uno. Para su sorpresa, todos le responden lo mismo. Entonces, a la primera pregunta que les hace él, que es, ¿qué es Dios? Todos le responden, Dios es una inteligencia primera, la procreadora de todo. Bien, entonces, para los que no lo saben, esto lo dije el seminario, perdón, el seminario no, el taller pasado, que fue el miércoles pasado, no, el anterior. Yo arranco a dar ahora, arranca igualmente uno por mes, es un entrenamiento para la autosanación, arranca ahora el 8, todavía quedan algunos lugares, en realidad los 10 cupos que tenía programados que fueran ya se ocuparon, pero abrí los cupos porque tenía mucha gente preguntándome y tenía mucha gente también
preguntándome si en los talleres gratuitos yo iba a hablar de esto. Entonces, les espero que todos los que me preguntaron estén hoy acá, les voy a contar un poquito. El entrenamiento para la autosanación es un tipo de entrenamiento que tiene una gran parte teórica, tiene un grupo de WhatsApp, ¿sí? Donde vamos a estar todo el tiempo despejando dudas, donde voy a estar todo el tiempo enviando bibliografía, material, donde vamos a estar todo el tiempo conversando sobre estos temas para que ustedes se saquen todas las dudas que tengan. Obviamente se les entrega un diploma una vez que terminen, pero el entrenamiento fundamentalmente está basado en varios métodos meditativos y regresivos para que ustedes aprendan a conectar con esa esencia primera que tienen dentro, con la famosa supraconciencia de la que habla el doctor Manel Sanz. ¿Es sencillo? No. A veces se llega y a veces no. Sí, correcto. A veces se llega y a veces no. Para esto vamos a utilizar varios métodos meditativos, como el método Silva para el control mental. Vamos a ir haciendo una especie de meditación que lleve a la reconstrucción de determinados recuerdos que tuvimos o dejamos perdidos o anclados en las sombras, como decía Carl Gustav Jung. Vamos a tocar la percepción selectiva, ¿sí? Un tipo de meditación que pone nuestra percepción en determinados lugares. Y después vamos a hacer un tipo de meditación que eleve la mente hacia cualquier lugar que ésta quiera ir para conectar con lo extrasensorial, con lo que ya no es de este mundo. Todo esto, gente, son técnicas meditativas profundas. Está comprobado a día de hoy que la meditación es uno de los métodos fundamentales y más profundos para despejar el estrés, la ansiedad, que es una enfermedad inventada por estas nuevas épocas, donde todo va mucho más rápido, los miedos, el pánico e incluso para controlar nuestras propias emociones en una situación que es autodestructiva y desesperante, ¿sí? Por tanto, el entrenamiento está abocado no solo a una parte teórica donde vamos a ver un montón de todas estas teorías, pero más en profundidad, sino también fundamentalmente a la práctica, ¿no? Entonces se van a necesitar más o menos unas 2 o 3 horas. Yo al principio les decía hora y media, pero ya me extendí porque, como se habrán dado cuenta, no sé resumir, entonces necesito como explicar mucho todo para que se vaya entendiendo. Vamos a necesitar unas 2 o 3 horas y obviamente que cada sábado va a tener un espacio de práctica que después obviamente ustedes en sus casas van a poder practicar con todo el material didáctico que yo les voy a ir enviando. Así que bueno, para los que me habían preguntado por el entrenamiento, es fundamentalmente esto. Entonces, vuelvo por aquí, dejo de compartir por acá arriba y, gente, abro la puerta a todas las preguntas que tengan. Eh, No, sí, puedo hacer un aporte de 2 minutos o tres. obvio, todo lo que quiera, Juan. En la parte, creo que entra la parte, no sé si decir extrasensorial o sensorial sola, no, no sé dividir cuáles son una y cuáles. Sí, Eh, Viste que yo soy enfermero hace varios años. sí, Hace aproximadamente 10 años atrás, yo trabajo, hace más, o sea, yo trabajé mucho más en un servicio médico de emergencias y tratamientos